En primer lugar, hemos tocado la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta naturaleza dual es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre, vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2, versículos 6 a 8. En segundo lugar, hemos explorado el concepto de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10, versículo 30. Ahora, la importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios, incluso frente a los desafíos. Sus oraciones, como la que hizo en el jardín de Getsemaní: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42, muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de su misión de redimir a la humanidad. Además, la oración de Jesús sirvió como una visión íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección. Juan 17, versículos 20 a 23. Esto refleja su papel como intercesor y revela la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invito a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5, versículo 16. Si Jesús, el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, debemos cultivar una vida de oración? Su ejemplo no es solo un ritual a seguir. Es una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podemos depositar nuestras cargas y encontrar guía y consuelo. En los momentos de tranquilidad y contemplación, ¿alguna vez has reflexionado sobre el misterio de Jesús buscando a Dios? Esta reflexión es un viaje que nos lleva al corazón de la relación entre Jesús y el Padre. En los Evangelios, vemos muchas veces a Jesús alejarse de las multitudes, de los discípulos y del bullicio diario para hablar con Dios. En cada una de estas ocasiones, no está simplemente cumpliendo un ritual, está demostrando una necesidad profunda y personal de conexión con el Padre. Este aspecto de la vida de Jesús nos invita a considerar nuestra propia práctica de la oración. A menudo nos sentimos abrumados por las demandas de la vida, las expectativas de los demás e incluso nuestras propias inseguridades. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que, sin importar cuán ocupados o desafiados estemos, siempre hay espacio y necesidad de comunión con Dios. La vida de oración de Jesús también nos muestra la importancia de la intercesión. Él no solo oraba por sí mismo, sino que también intercedía por otros, incluyendo a sus discípulos y a todos los que vendrían a creer en Él. Esto nos desafía a considerar cómo podemos orar, no solo por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los demás. La intercesión nos lleva más allá de nuestras preocupaciones personales y nos conecta con el corazón compasivo de Dios por toda la humanidad. En última instancia, la oración es un medio de alinearnos con la voluntad de Dios y buscar su dirección en nuestras vidas. Jesús, en su oración en el jardín de Getsemaní, nos enseñó a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos momentos de prueba y sufrimiento. A veces, nuestras propias voluntades pueden estar en conflicto con lo que Dios quiere. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para sustituir a Elías y realizar un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje del castigo y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o aldea, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la mezcla racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. Así,
Con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que llegó a constituirse en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafá, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no escuchando la voz de Dios. Entonces, de igual manera, Dios los disciplinó y entregó al ejército babilónico, cayendo en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, libera al pueblo judío y abre las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo regresa en 3 tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel, para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras, para la enseñanza de la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías, para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, los judíos comenzaron a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada por unos 20 años. En ese período, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volcarse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas, en detrimento de la casa de Dios que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para área de nuestra vida. Él se convierte en esa fortaleza en la que encontramos paz, en la que encontramos seguridad y en la que podemos descansar, confiados en que nadie puede tocarnos sin que Él lo permita. Es algo muy poderoso, porque saber que Dios nos protege nos da una valentía que va más allá de nuestras propias fuerzas. Podemos enfrentarnos a cualquier situación, a cualquier persona, a cualquier adversidad, porque sabemos que el que está con nosotros es más grande que cualquier cosa que pueda estar en contra de nosotros. Y esa confianza es la que nos sostiene, la que nos ayuda a no caer en el miedo o en la desesperación. Entonces, cada vez que te sientas vulnerable, cada vez que pienses que estás en peligro o que algo malo podría suceder, recuerda que Dios es tu refugio. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza esa fortaleza impenetrable que te rodea. No estás solo, no estás desprotegido. Estás en las manos del Creador, del Todopoderoso, del que tiene el control de todo. Y esa es la mayor seguridad que podemos tener. Parte 2. El poder de confiar en la protección divina. Hasta aquí, ya hemos hablado de cómo Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro, y cómo esa cercanía con Él nos permite experimentar una paz y seguridad que va más allá de lo que el mundo puede ofrecernos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van como esperamos? ¿Qué hacemos cuando, a pesar de saber que Dios nos cuida, parece que todo se desmorona a nuestro alrededor? Aquí es donde entra algo fundamental en nuestra relación con Dios: la confianza. Porque sí, podemos decir que Dios nos protege y que Él está a nuestro lado, pero confiar realmente en eso, en las buenas y en las malas, requiere de una fe que muchas veces se forja en el fuego de las pruebas. Y cuando hablo de confiar, me refiero a soltar el control, a dejar de intentar resolver todo por nuestra cuenta
y permitirle a Dios que sea Él quien nos guíe. Mira, cuando confiamos en la protección divina, estamos aceptando que, aunque no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, Dios sigue siendo fiel y su amor por nosotros no cambia. Imagina un niño pequeño en los brazos de su padre. Quizás haya ruido, personas alrededor, o incluso algo que podría asustarlo, pero mientras esté en los brazos de su papá, ese niño se siente seguro. Así es nuestra relación con Dios. Él quiere que nos refugiemos en sus brazos y que, a pesar de los problemas o las preocupaciones, sepamos que estamos en el lugar más seguro del universo. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia con Daniel en el foso de los leones. Daniel era fiel, amaba a Dios y confiaba en Él plenamente, incluso cuando lo arrojaron al foso, rodeado de leones hambrientos. Él sabía que Dios estaba con él, que su vida estaba en manos de alguien mucho más poderoso que cualquier rey o cualquier amenaza. Y Dios, al ver esa fe y esa confianza inquebrantable, cerró la boca de los leones y lo protegió de una manera milagrosa. Pero fíjate en algo importante. Daniel no empezó a confiar en Dios de la noche a la mañana. Su relación con Dios era tan sólida que al llegar ese momento de peligro extremo, su reacción fue mantenerse firme y creer que Dios lo cuidaría, pase lo que pase. La confianza se va cultivando cada día, en cada momento en que, en lugar de dejarnos llevar por el miedo, decidimos acercarnos a Dios, hablar con Él y entregarle nuestras preocupaciones. Y es que cuando le damos a Dios nuestras cargas y le pedimos que nos proteja, no significa que la vida será fácil o que no enfrentaremos retos, pero significa que no estaremos solos en esos momentos. La confianza nos permite vivir con menos estrés, con menos ansiedad, porque sabemos que, al final, Dios tiene el control de todo. Incluso en situaciones que parecen imposibles, Él puede abrir caminos donde no los vemos, puede transformar circunstancias y cuidarnos de manera